Inauguramos hoy la sesión con un ponente de lujo, el profesor Jesús Antonio Martínez Martín. Buenos días, muchas gracias por participar en este seminario. Y bueno, él nos va a presentar una conferencia en la que, titulada Cuando todo el mundo lee y todo el mundo escribe. Para mí es un honor y una responsabilidad tremenda presentar al profesor Martínez Martín, porque igual que les ocurrió ayer a Emilio y a José Miguel, pues Jesús es mi maestro y mi referente desde que me matriculé en la licenciatura de Geografía e Historia allá por el Pleistoceno. Y además resumir el currículum del profesor Martínez Martín es una tarea imposible. Él es un referente en la historia social y cultural de la España contemporánea y especialmente en el ámbito de la historia del libro y de la edición. Tiene más de un centenar de trabajos de investigación entre libros, artículos, capítulos de obras colectivas, conferencias, exposiciones. Jesús es profesor de esta universidad desde 1986 y es catedrático de Historia Contemporánea desde 2004. Ha sido también vicedecano de investigación y doctorado en la Facultad de Geografía e Historia y también dirigió el Departamento de Historia Contemporánea entre 2014 y 2017. Además, ha sido profesor e investigador invitado en distintas universidades nacionales y extranjeras. Como os decía antes, enumerar las publicaciones y el currículum de Jesús pues llevaría aproximadamente el tiempo programado para esta conferencia. Así que voy a intentar hacer un resumen breve con algunos de los títulos más reseñables. Entre sus monografías destacan Lecturas y lectores en el Madrid del siglo XIX, Vivir de la pluma, la profesionalización del escritor, Madrid 1836-1936, Los negocios y las letras, el editor Francisco de Paula Mellado, 1807-1976, España siglo XX, las capas de su historia, 1898-2020, y su más reciente publicación, si no se me ha escapado alguna publicación aún más reciente, en 2023, Vietnamitas contra Franco, letras perseguidas y espacios secretos. Además, ha sido director de obras colectivas que podríamos calificar de emblemáticas. Por ejemplo, la historia de la edición en España, 1836-1936, publicada por Marcia Pons en 2002, o la historia de la edición en España, 1939-1975, publicada en 2015. También ha dirigido otros trabajos como Los orígenes culturales de la sociedad liberal en España, Los patronos del libro, las asociaciones corporativas de editores y libreros, La sociedad urbana en el Madrid contemporáneo, Luces sobre un pasado deformado, y ha publicado junto con el profesor Ángel Bamonde la obra Historia de España, siglo XIX, reiteradamente reeditada, así como también ha dirigido la Historia de España del siglo XX, que también ha tenido, pues actualmente vais por la cuarta edición, creo. Ha sido reconocida su labor como investigador con diferentes premios, entre ellos el premio José Ortega y Gasset en la categoría de ensayo en humanidades dentro de los premios Villa de Madrid, por su obra Lectura y lectores en la España isabelina, publicada por la Universidad Complutense. Y también tuvo el premio de investigación municipal Antonio Maura en 2007 por Vivir de la pluma, la profesionalización del escritor, Madrid 1836-1936. Y además, por si esta tarea era muy poca, no ha abandonado las tareas también divulgativas y de extensión académica, comisariando varias exposiciones, entre ellas Letras clandestinas, 1939-1976, que tuvo lugar en la Imprenta Municipal de Madrid en 2016, y también la exposición 4 siglos de noticias en 100 años, en colaboración con Inmaculada Zaragoza, la directora de la Hemeroteca Municipal, con motivo del centenario de la institución, y que estuvo abierta al público entre 2018 y 2019. Bueno, dejo en el tintero muchos otros títulos, muchos otros méritos, pero no quiero robar más tiempo a su intervención. Cuando todo el mundo lee y todo el mundo escribe. Muchas gracias, Jesús, por participar en el seminario. Muy bien, buenos días a todos.
Y en primer lugar, pues, mi agradecimiento a la generosa presentación de Carmen Mechero y sobre todo mi agradecimiento por haberme invitado a participar a todo el comité organizador, a Guadalupe Nieto, a Emilio José Ocampos, a Dolores Romero y, en fin, a todo el comité organizador, porque creo que es un seminario y además un seminario muy oportuno. Es evidente que si yo iniciara mi exposición con una cuestión de contenidos o lo planteara en una dimensión exclusivamente empírica, aunque tendremos ocasión de hacerlo, sí que me ha despertado un evidente interés, sobre todo desde el punto de vista metodológico. Y eso que, más allá de la convención, llamamos multidisciplinar. Las posibilidades, la posibilidad misma que tenemos que cruzar historia y literatura. Y digo, es pertinente el seminario, no solamente en su enunciado, porque trata de abordar, desde luego, debates que están precisamente candentes en la historia cultural y todo el profundo proceso de renovación que se ha multiplicado en los últimos años. Lecturas populares, de tal manera que incorporamos una terminología de lo popular para la que vamos a tener que discernir la categoría, desde mi punto de vista, más allá de la sociología, de la historia social, de lo que se entendía por la categoría del pueblo y su derivación en popular, cuando ahora la acoplemos al primer tercio del siglo XX, que es lo que quiere retratar esa expresión afortunada, pero en gran medida discutible, de Edad de Plata, es decir, el primer tercio del siglo XX. Y sobre todo planteándose una pregunta: ¿buenas o malas lecturas? Claro, la forma en la que se plantea la pregunta buenas o malas lecturas, entiendo, o se presupone, que es sobre la naturaleza de los textos, la excelencia y la calidad de las aportaciones en la originalidad de la creación de la narrativa, es decir, todo ese conjunto de atributos de calidad que van construyendo la historia de la literatura. De alguna manera, como todos ustedes saben, la historia de la literatura, muy legítimamente, se ha construido a partir de esa especie de crítica retrospectiva. Es decir, pulsando cuáles eran aquellos textos de excelencia que merecería la pena destacar en toda la evolución de lo que ha sido, además traducida desde el siglo XIX como la historia nacional, las grandes plumas de la historia nacional. Ahora, mi planteamiento, o la reflexión sobre las preguntas como esta, que es en gran medida polisémica, quizá cuando yo les planteaba el título, la aportación del título de cuando todo el mundo lee y todo el mundo escribe, yo no me estaba refiriendo tanto, no me quiero referir tanto a la excelencia o a la calidad de los textos, que de alguna manera es una crítica literaria que permanentemente estamos haciendo, una historia de la literatura volcada en los textos, en los movimientos, sino en buena o mala, utilizando una terminología de la época entendida con las consecuencias que la práctica de esa lectura de toda índole pueden provocar en el lector. Y esto es un tema del debate en el primer tercio del siglo XX. Claro que era un tema de largo recorrido y que encontramos desde las expresiones del siglo XVIII y jovellanos, pero sobre todo del siglo XIX, la alimenta y desbordan el primer tercio del siglo XX. Fíjense, porque antes de empezar a plantear algunas cuestiones de detalle del objetivo principal de mi intervención, sí me gustaría seguir haciendo, porque creo que merece la pena hacerlo, esta reflexión que podríamos decir conceptual y metodológica. Permítame decir que estamos en un buen momento, de hecho esto no es nada nuevo tampoco, y la propuesta del seminario es evidente, la idea de reescribir la historia de la literatura. Quiero decir, reformulándola, haciendo otro tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque yo creo que la historia de la literatura ha estado en gran parte demasiado pegada a la historia intelectual. Es decir, los procesos creativos de los que se parte y que condicionan todo ese proceso después de lectura y de circulación, pero no con suficiente diálogo con la historia cultural, entendida la historia cultural como el conjunto de comportamientos, prácticas, representaciones de esos lectores. Y cuando se trata de ensamblar, ya hace mucho tiempo de esto, claro, la vinculación en el quién lee,
Se trata de vincular o hacer ecuaciones entre la sociología, la historia social, distintos grupos socioprofesionales, pero probablemente esas categorías estén demasiado forzadas cuando nos acercamos sobre todo a tiempos como el del primer tercio del siglo XX. Porque quizá, la pregunta podría estar en el cómo se lee y en cómo circulan. Es difícilmente discernible, y ahora etiquetaremos la rebelión de las masas en el primer tercio del siglo XX en su dimensión urbana, el establecer tipologías relacionadas con las actividades socioprofesionales, porque hay una lógica de transversalidad social, hay unos procesos de circulación que probablemente las categorías socioprofesionales estén excesivamente forzadas. Yo en alguno de mis trabajos hace tiempo, y recuerdo en un congreso en la Atenea hace más de 30 años, con colegas de historia de la literatura, cuando se planteaba precisamente la novela por entregas y lo que llamaba la dimensión popular del siglo XIX. Y claro, en realidad era una literatura popular, siguiendo la perspectiva de lo que implica, que es la categoría del pueblo, en la historia social, con unos lectores que, si tuviéramos que forzar las categorías socioprofesionales, pues serían burgueses. A mí no me gusta utilizar la palabra burguesía en término abstracto. Es decir, una literatura popular, ¿para quién? Pues la está leyendo el presidente del Consejo de Ministros. Todo esto lleva a plantearnos en el primer tercio del siglo XX la siguiente idea, es decir, ¿cómo podemos vincular la historia de la literatura planteándonos esos problemas en el primer tercio del siglo XX? Y claro, lo que nos tenemos ahora que desplegar es precisamente cuáles son los atributos, cuáles son las categorías, qué es lo que hay de nuevo, cuál es el salto cualitativo que se produce en esa discutible edad de plata. Yo nunca he llegado a entender, aunque es una expresión afortunada que todos conocemos su procedencia, no he llegado nunca a entender esta especie de análisis comparativo con una edad de oro, con una edad de plata, y no sé si, y no quiero hacerlo desembocar en ninguna broma con una cuestión de medallero. Yo creo que esto visto un poco incluso desde la propia excelencia literaria o de la destreza creativa de los autores, hombre, plantear oro y plata. Bueno, el problema no es terminológico, es conceptual. Yo me lo llevo al ámbito historiográfico y les planteo la siguiente situación. En el primer tercio del siglo XX es el momento histórico y no antes en el que podemos adjudicar los atributos de la modernización, no diré ni siquiera modernidad, digo modernización, un proceso dinámico en el que el país, abandonando toda esa lógica preindustrial del siglo XIX, y no solamente desde el punto de vista económico, sino demográfico y social, abre unas características muy bien distintas. Fíjense que lo que estamos asistiendo es un proceso de modernización en su sentido demográfico, en su sentido económico, en su sentido social, es decir, estamos hablando de la construcción del capitalismo de edición, estamos hablando de la renovación de las técnicas, de los utillajes, de las formas técnicas, pero estamos hablando también, en términos sociológicos, de la rebelión de las masas, tal y como la etiquetaron sus propios protagonistas. Es decir, estamos asistiendo, claro, a la ruptura del pueblo por la clase social, pero hay un circuito de transversalidad que tiene una dimensión urbana, y esa dimensión urbana representa toda esa irrupción de las masas, conceptualmente elaborada, aunque no de manera única, por Ortega, precisamente en los años que nos ocupan. Y sobre todo es un trazado que nos lleva en un largo proceso histórico, en su desembocadura. Hoy, cuando nos planteamos las masas digitales, nos estamos planteando las formas en las que se acople esa modernización desde todos los puntos de vista al primer tercio del siglo XX. ¿Y qué significaba, no para nosotros, sino para los contemporáneos, lo moderno? Lo moderno era estar al día. Lo moderno, de alguna manera, era un concepto en el que se fundían lo rápido, el récord, lo masivo, lo nuevo, en esa trilogía de un espíritu marcado por las novedades, pero las novedades en todos los terrenos, novedades materiales, las noticias y las modas, el imperio de las masas, se decía, un imperio que acababa
estando entendido como el protagonismo de ese hombre medio que lo arrolla todo y que de alguna manera empieza a suplantar a las minorías, empieza a vulgarizar, utilizando su propia terminología, la vida pública, gozando, decía, de placeres y utensilios que de alguna manera habían sido inventados por grupos selectos y que antes solo estos podían usufructuar. Lo que está reclamando el intelectual como categoría del siglo XX es convertirse en guía de las masas, el eco crítico de la multitud. De alguna manera es una guía que está empezando a suplantar las dificultades que ha tenido la Iglesia Católica en la guía de las malas y buenas lecturas en el siglo XIX. Todo esto nos lleva a plantear que efectivamente lo moderno es una acepción, podemos decir, cultural, en el que se han cruzado procesos y condiciones históricas en este momento y no otro, lo sacamos de la excelencia del texto, lo ponemos en su tiempo histórico. Ponerlo en su tiempo histórico no significa que hagamos y encajemos un retrato de grupos sociales o que hablemos de la actividad de los gobiernos. Eso no vale para nada. A nosotros la contextualización que en realidad nos interesa es cómo se cruza el aumento de la alfabetización, aunque la lectura no implica necesariamente un proceso de alfabetización, ni siquiera porque no es equivalente con la escolarización. Tenemos un tipo de prácticas de lectura oral y colectiva que hunden sus raíces en el mundo moderno, pero también con un proceso de urbanización, es decir, ese cruce entre la sociedad letrada y la sociedad urbana, un escenario, desde luego, muy favorable para la circulación de libros, de periódicos y otras formas de consumo. ¿Por qué? Porque esto provoca los cambios en la historia de la edición y de la lectura. Y nosotros lo podemos ver desde el punto de vista de la oferta o la demanda, pero lo que tenemos que hacer es cruzarlas. Y esto nos lleva precisamente a los caminos abiertos de una modernización económica amparada en todas las dimensiones técnicas que permiten un despliegue de impresos abaratados y que rompen la barrera histórica de ese consumo letrado de dimensión, desde luego, elitista. Quiere decir, por tanto, que la sociedad letrada de alguna manera se está convirtiendo en una sociedad lectora, y una sociedad lectora sin intentar plantear una idea de entusiasmo por cambios rápidos y fundamentales. Estamos hablando de socialización, lo que es evidente que no equivale a universalización. Bueno, todo esto significa efectivamente que los libros, los periódicos, las revistas, los papeles sueltos, todo tipo de impresos adquieren con el nuevo siglo una circulación. Y fíjense que utilizo metodológicamente lo que he anunciado antes, una circulación y un consumo desconocido hasta entonces. Y además por una pluralidad que abraza muchas inquietudes, con una heterogeneidad social del consumo, con una pujante industria editorial, con una pluralidad de públicos. Y se renueva aceleradamente, antes lo planteado, sí, técnicas de impresión, la industrialización de las técnicas, la maquinaria, los utensilios, las sociedades anónimas, los recursos financieros, las fórmulas de publicidad. Es decir, se está pulsando y se está proyectando justamente a la demanda, pero es un proceso de ida y vuelta. Ahora entonces lo tenemos que cruzar con los procesos de alfabetización, escolarización, no necesariamente en la escuela primaria, en las escuelas de adultos, en todo ese ámbito societario y sobre todo porque esto permite la idea de la competencia y sobre todo con ese tipo de publicaciones seductoras, tejidas de colores vistosos, dibujos elegantes, fotografías, tipografías llamativas, técnicas publicitarias, y los libros se hacen atractivos, y los impresos, y desde luego las revistas, y sobre todo la autonomía del texto, no solamente del texto, sino el envoltorio, la forma que está invitando a determinados procesos también de lectura. Y además porque el diseño incorpora una narrativa con lenguaje visual, ya ni siquiera es un complemento, integra identificación, título, autor y sobre todo en el marco, incluso si quieren, de experiencias artísticas como el Art Nouveau o esta dimensión de modernismo en su sentido del arte. La conclusión es que todo esto en publicaciones, cuando si lo queremos hacer descender a lo popular, tal y como se entiende en la época, no la categoría que nosotros le podemos adjudicar, de lo que estamos hablando son encuadernaciones en rústica, baratas, manejables,
sobre todo colecciones de novelas, aunque no de manera única, como veremos después. No quiero cansarles con fundamentos empíricos, pero tengan en cuenta que todo esto tiene una tradición investigadora. Fíjense, por ejemplo, tengo aquí en mis notas que cuando nace el siglo hay 84 empresas editoriales, pero en el año 30 hay 224 y casi se acerca a las 300 en 1936, dedicada justamente hacia la edición de obras. Y ahora, inevitablemente, sin este contexto no es posible explicar nada. Y ahora nos vamos al contenido expreso, o al menos a la vocación con la que yo he querido proponer ese título. Cuando todo el mundo lee y todo el mundo escribe. Esto va más allá de una cuestión puramente cuantitativa. Digo que cuando todo el mundo lee y todo el mundo escribe, es que existe un gesto, unas posibilidades de acceso tanto de lectura, de escritura, que culturalmente no se han curtido hasta entonces, porque hasta esa época no existe ni siquiera la posibilidad misma, ni siquiera la dimensión cultural de la posibilidad misma de leer o de escribir, pero resulta que era un fenómeno bautizado por la prensa de la época, en concreto la España moderna, de Lázaro Galdeano, planteaba el término de la publicomanía, una publicomanía con una producción que crece sin cesar, con impresiones baratas, técnicas modernas, y todo se iba convirtiendo en un furor. Furor es una palabra que en otro contexto histórico, también por esta dimensión de amenaza respecto a las élites, ya lo había utilizado Jovellanos en el siglo XVIII, en el sentido de esa especie de furor que compartía que la multiplicación de publicaciones es un furor, pero sobre todo se están refiriendo cualitativamente a que es un tipo de producción y una cantidad desorbitada, desordenada e incontrolable. Esto nos va a llevar después al planteamiento de las buenas o de las malas lecturas. Es incontrolable. Fíjense, porque no quiero cansarles con textos, hay infinidad de ellos. Ya les anuncio que acabo de terminar un libro sobre la historia de las prácticas culturales, hasta ahora, hasta la práctica de lectura en la cultura digital, y que saldrá publicado el próximo año, pero el repertorio de datos, hay algunos textos y sobre todo por múltiples autores de todo tipo de gestos, géneros y materias, que se abría a muchas incertidumbres de futuro ya en la época. ¿Qué es lo que va a ocurrir si todo el mundo escribe? Permítaseme leerlo porque tiene su interés. Esto lo publica la España Moderna en 1912. Las fechas tienen precisamente esa relación en el contexto en el que lo estamos desenvolviendo. ¿Quién no ha pensado con terror en lo que tendrán que llegar a ser las bibliotecas y las librerías dentro de un siglo? Si todas las obras que hoy alcanzan elogios y son tenidas por importantes y dan renombre a sus autores, sobreviven. Si ya hoy en día la ilustración es tan difícil, si la instrucción de los niños y los jóvenes resulta cada vez más complicada por las numerosas obras que existen en todos los ramos del saber, sin contar los progresos de las ciencias y a la acumulación de la historia de las grandes naciones, ¿qué sucederá dentro de 100, 200 años, cuando centenares de miles de libros nuevos se hayan agregado a los existentes? Desde el punto de vista de los lectores, lo que se reflexionaba en la época es que nadie podría ya leer en una vida una ínfima parte de todos los textos, ni siquiera de hogares repletos de libros. ¿Qué es lo que está provocando esto? Otra de las dimensiones de análisis que yo les propongo, las prácticas de lectura, que es en donde he centrado precisamente mi último ensayo, porque la cuestión probablemente vaya mucho más allá de cuánto, qué, desde el punto de vista literario, quién, desde el punto de vista de la historia social, sino el cómo lee, porque probablemente si entramos a desentrañar cómo se lee, lo que nos estamos planteando es las formas de construir, de interiorizar los textos en las condiciones que lo hacen posible, personales y sociales. Es decir, estamos en cómo se entiende el mundo, cómo se percibe, cómo se plantean las relaciones con los demás. Son categorías precisamente abiertas en la modernidad, que esto nos lleva a los debates actuales de las formas de lectura hoy en el ámbito digital. Todo esto lleva a que en aquella época, claro, esto que implica desaparece en buena medida la relectura, abre la rapidez de la lectura, una lectura más superficial, ojeando y reparando a veces solo en el índice, y además para cumplir con toda la etiqueta de lo que significaba lo moderno en la época, estar al día.
lo rápido, lo nuevo, lo masivo, y todas estas reflexiones en la época conducen precisamente a una de las orientaciones desde el punto de vista historiográfico que yo he querido entender el objetivo del seminario. Es que en la época lo que se están planteando de manera recurrente es leer bien en cómo leer bien, y además si eso tiene consecuencias físicas, mentales, culturales o políticas a la hora de desenvolver ese tipo de lecturas. El mismo Azorín, además es un texto escogido de 1902 porque está en La voluntad, plantea, decía, la movilización de los públicos. Claro, hemos hablado de cuando todo el mundo escribe, ahora cuando todo el mundo lee. Técnicamente todo el mundo lee en términos de universalización, es evidente que no, pero sí que hay unos procesos de circulación donde el libro ya no es ajeno, es una categoría cultural accesible y se plantea la posibilidad misma, el libro y el folleto, de llegar a él. Dice Azorín, fíjate en que hoy el público ha cambiado totalmente, no hay público, sino públicos sucesivos, rápidos, momentáneos. Un público antiguo era un público de 20, 30, 40 años, vitalicio. La lectura estaba menos propagada, no había grandes periódicos que en un día difundían por toda la nación un hecho, se publicaban menos libros, eran menos densas y continuas las relaciones entre los mismos literatos y entre los literatos y el público. Así un escritor que lograba hacer conocido su nombre era ya un escritor que permanecía en la misma tensión de popularidad durante una generación, durante 20, 30 años. Todo esto significaba que era el libro, la lectura, una posibilidad, una meta que ya no era inalcanzable. Y la lectura se eleva al rango moderno, es un gesto nuevo, apropiándose de los atributos de la época, de esa trilogía. Sí, pues nuevas lecturas al alcance de todo, circulación rápida y lecturas extensivas y practicadas de manera masiva. Esto es un importante cambio cualitativo, histórico y culturalmente considerado del 19 al 20. Y esto es lo que nosotros tenemos que retratar y explicar con esas posibilidades de análisis. No quiero pasarles con los textos porque ni siquiera con datos de escolarización y alfabetización, sino porque lo que se está gestando también en el primer tercio del siglo XX es este presupuesto que ya hunde sus raíces en el proyecto de la modernidad ilustrada. Es decir, el acto de leer se ha convertido en el primer tercio del siglo XX en un horizonte deseable. Tengan ustedes en cuenta que la idea de la lectura, ni siquiera la idea de la escolarización, en una población fundamentalmente de cultura rural del siglo XIX, no tiene ni siquiera interiorizado la posibilidad misma de que la lectura o la escolarización sea un ingrediente de promoción social. Esto es verdad que el mundo de la lectura del siglo XIX es un mundo paternalista. Es un mundo paternalista en el sentido de extender la lectura a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Esto lo dice en el Semanario Pintoresco Español hasta el Museo de las Familias. Pero claro, es una proyección paternalista, en parte orientada al mundo urbano, pero el mundo rural, la cultura rural, no llega más que, de una manera, más que los pliegos sueltos, los voceadores o los buhoneros. Pero claro, en el siglo XX hasta la sociedad campesina ha empezado a entender que la lectura es un instrumento útil de movilidad social. Y esto lleva como horizonte deseable. Es instructivo, es entretenida, es útil como instrumento de educación. Esto viene del mundo ilustrado. Ahora en el siglo XIX se incorpora la lógica de la movilidad social. Este es el mundo liberal del siglo XIX, la posibilidad misma de que el individuo se abra, no la sociedad todavía estancada de los reformistas ilustrados. Y ahora, por tanto, es una necesidad social, no una opción, a medida, además, que aumenta la inevitabilidad de conocer los escritos oficiales, los escritos públicos. Es imprescindible en la vida diaria. ¿Y qué es lo que acaba cambiando también en el primer tercio del siglo XX? Esta dimensión que lleva, claro, de la movilidad social, del acceso de lo popular, pero también se empieza a entender algo que va a culminar en los términos jurídicos y políticos de la acción cívica de la Segunda República, es que se convierte en un derecho. Y algo más, porque todos esos procesos de alguna manera se van alimentando y simultáneamente se va abriendo cuando nos empecemos a plantear que, claro, en el primer tercio del siglo XX la modernización económica es un proceso continuado, sostenido y irreversible hacia la economía industrial y de servicios modernos. Ya sí hay industria, claro que hay industria, no como en el siglo XIX, que era más industrioso que industrial.
Y si hay industria, hay trabajadores de la industria y hay proletarios. Y la lectura, en esta misma dimensión, además en solución de continuidad, empieza a concebirse como un instrumento de emancipación social. Esto culmina en la guerra civil. Estos son procesos históricos solamente explicados en ese proceso profundo de modernización a todos los niveles, insisto, económica, demográfica, social o, como decimos, cultural. Y además porque, en términos de transversalidad se le ha adjudicado una etiqueta moral en todas y cada una de las categorías y finalidades que hemos visto. Porque leer es éticamente bueno, es bueno, y se incrusta en todos los códigos de conducta social. Y además, ya no es el mojón infranqueable entre diferencias sociales. Y aquí vienen los temores. Ya, el acceso a la lectura, aquí viene efectivamente el temor. Ya no estaba restringido a las élites. Y claro, ahora ya es un derecho, es un instrumento de emancipación social, y proliferan todo tipo de publicaciones y tenemos todo tipo de fuentes de información para verificar eso, que no tenemos efectivamente tiempo de descender a ello. Fíjense, porque hay solamente uno que me llama la atención porque es demasiado entusiasta, pero es una crónica. Y dice, no, es que lo mismo que se escribe mucho, se lee mucho por todas las tipologías sociales. Cito textual, leen hasta los mozos de cuerda, los transportistas de la época, esperando a cargar, los revisores del tranvía, en las paradas forzosas, los mismos jornaleros leen su periódico favorito entre los cientos. Esto lo relata también el doctor Federico Rubio cuando van a hacer la vendimia. Y no sabe leer, pero les pide que le compre una novela por entrega para que la puedan ir leyendo en los tiempos de descanso. Expuestos al sol, al viento, a la lluvia, en los kioscos, en las plazas y en las calles, y tendremos efectivamente en el seminario pues alguna dedicación expresa. Y hasta los lectores que viajando parecen no tener ojos, sino para leer. Todo esto, claro, pues nos lleva a plantear, yo creo que el último aspecto en el que les quiero plantear la cuestión es que las guías de lectura y la recomposición, claro, ya no estamos en el mundo inquisitorial ni en el mundo de la censura. La erupción de las masas ya es incontrolable. Lo que hay que hacer ahora es guiarlas. Y hay un discurso bibliotecario, y hay un discurso eclesiástico, y hay un discurso político, y el de los propios intelectuales. Y sobre todo porque el estadio al que había llegado la lectura como práctica social es la llave del alma, de la sabiduría, y leer era pensar. Y por tanto el objetivo es leer bien, porque era la pasarela para aprender a pensar. Por eso les decía antes, que si nosotros nos adentramos en cómo se lee, probablemente estemos escrutando la posibilidad misma de entrar a plantear cómo pensamos en lo más profundo de las respuestas y de los comportamientos sociales. Claro, es un vehículo de ideas con un influjo en la sociedad, con comportamientos colectivos, con una práctica útil, deleitosa, y los buenos libros, con una lectura bien hecha, no debía de producir desasosiegos, ni producir cansancio en el cuerpo, y sobre todo se abre el debate en situar el origen de la perversidad social con esta dimensión tan subjetiva de las malas lecturas. Y todas las perturbaciones que todo eso producía. Claro, estos decían muchos textos que habían puesto desde las novelas por entregas en el siglo XIX, pero ahora las colecciones populares de novela, es que esto es de alguna manera un revólver suicida, porque eran efectos masivos de la herejía liberal. Esto en el discurso fundamentalmente eclesiástico, aunque no único, porque era en el siglo XX una multiplicación que hace a la sociedad indiferente, anticristiana, escéptica y blasfema. Claro, esto lleva a muy diversos peligros de todo tipo, y un escenario además de ciudades y de puestos callejeros, pero había consecuencias muchas veces físicas. Hay tratados en el primer tercio del siglo XX de cómo leer y cómo leer bien, que afectan efectivamente a las condiciones físicas y psicológicas. Es verdad que era un gesto, se empezó a entender, uno de los atributos con los que nosotros tenemos hoy la ecuación de lectura.
habrán visto que en todas las encuestas y en todas las estadísticas de los últimos tiempos, siempre cuando a alguien le pregunta el día 23 de abril o en las ferias del libro cuánto ha leído, habitualmente hay una ecuación que es, si yo he leído, pero encima se plantean siempre las espitas de qué he tenido que leer, y leer es un libro, y además que ese libro es de literatura, y que además es novela, y que además se hace para entretenimiento y recreación. Todo esto procede de una época en que, claro, el libro es descanso, es tranquilidad, en el jardín, en un banco, durante un paseo, en el sillón de brazos, portando un libro en la mano a la altura de los ojos, en el tren, en el carruaje, en la cama, y se abrieron múltiples interrogantes con los que no les quiero cansar, pero existen múltiples tratados que aconsejan, que guían las formas en las que se puede leer. Y claro, las formas en las que se debe leer implican no solamente la morfología de los textos, sino también implican la forma en la que se van a comprender esos mismos textos. Y claro, se empiezan a valorar interrogantes sobre la conveniencia de leer acostado, valorando su posible utilidad a efectos nocivos, un debate que quedaba resuelto con una opinión favorable que consideraba que leer acostado era una costumbre dañina, pero dependiendo también del gesto corporal y de la luz con la que contaba. Y llevan además a las conclusiones de que habría que leer boca arriba, en una postura supina, porque se forzaban los ojos y la luz no podrían iluminar el texto, con efectos nocivos de fatiga y dolores de cabeza. Todo esto llevaba a una especie de sociofisiología de la lectura, que es extraordinariamente interesante, porque era una faceta más de lo que en boga las ciencias médicas, lo que en la época, ya desde el último tercio del siglo XIX, era el higienismo, es decir, la higiene de la lectura y de la escritura. Y además se planteaban condiciones técnicas de formato, tipografía y encuadernación para poder leer cómodamente en el lecho. Por ejemplo, un papel perfectamente blanco y áspero, nunca satinado, el texto con caracteres del tipo Díaz romano, el peso máximo de 450 gramos, una altura de 165 milímetros y un ancho de página de 127, mientras los márgenes tienen que ser 19 milímetros en la cabeza, 44 en el pie, 30 en los lados. Es decir, un libro flexible además, con apertura de facilidad, es decir, un libro de pequeño formato, en rústica, manejable, y todo esto es característico de la novela corta y de las colecciones de novelas del primer tercio del siglo XX, o en publicaciones de bolsillo. Y todas estas recomendaciones y todos estos tratados llevan incluso a plantearse en la misma dirección dónde, y sobre todo, precauciones para evitar efectos negativos de carácter fisiológico y no solamente moral. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que es una actividad febril, se lee con rapidez, con ansiedad, pasando los ojos con mayor rapidez. Lectores hidrópicos, volveremos a ver la palabra, febriles, candidatos a la ceguera, y su satisfacción era leer mucho para decir que lo habían leído todo. Esto es un atributo también que se prolonga hasta la actualidad. Para decir que es devorando sin procesar, y otra vez acudiendo a la terminología de la medicina en boga, sin digerir. Esto es una lectura atropellada, es una lectura que cambia las formas de comprensión de los textos. Afecta, como decíamos, al cuerpo, y el espacio también tenía que estar ventilado, con lo suficiente, no les caso tampoco con la preparación del cuerpo al ambiente y a los horarios. Y además se recomendaba la tonificación del cuerpo previa y del cerebro por la mañana diariamente con un baño a temperatura ambiente o a una ablución de medio cuerpo hacia arriba, pero además de la entonación del sistema nervioso y la sensación de bienestar para realizar la lectura, y sobre todo establecer limitaciones. No se puede tener el efecto adverso de comer con frugalidad, porque es un estómago cargado que entorpece la mente, no tomar bebidas alcohólicas ni alcaloides, cita la morfina y la cocaína, no dormir más de lo necesario y evitar los placeres sexuales para poder leer. Y la lectura debe hacerse en un lugar tranquilo, a salvo del tic-tac del reloj, de los ruidos de los carros del empedrado o de las conversaciones del servicio doméstico, de la vivienda continua. Todo esto lleva además a 17, 18 grados. O incluso la lectura en el baño, que podría ser
aconsejable siempre y cuando fuera caliente porque permite baños largos. O la lectura en los transportes. ¿Y esto por qué? Porque claro, se ha llegado tarde en España a partir del año 55 al tiempo de los trenes, pero los trenes es una forma de concebir el espacio, de la movilidad, de la comprensión de la misma idea de la nación. Claro, ¿cuándo se despliegan en realidad los trenes y los transportes? En el tranvía eléctrico. Pues en Bilbao primero desde 1896, pero fíjense toda la trayectoria de Madrid-Barcelona en el 99 e incluso en el Metropolitano en 1919. Hay textos literarios que buscaron su acomodo al nuevo escenario. Por ejemplo, los trayectos de los 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo. Y por tanto los libros se han incorporado como un equipaje cotidiano en los tiempos de las masas. Y aquellos que no tienen una lectura que identifica signos con el texto, estamos con toda esta circulación de papeles, la librería del pueblo, el mundo del kiosco, el mundo de los corrillos, el mundo de la lectura oral y colectiva, que desde luego se acaban multiplicando en toda la elección. Y ahora vamos al contenido, ya para ir terminando. ¿Qué tenían esos libros? Porque ya no era posible censurarlos, ni escribir prospectos. Bueno, la dictadura de Primo de Rivera, claro que había censura. Lo que pasa es que se preocupaban más de valores morales que de políticos. Pero había prospectos de lecturas moralmente sanas y sobre todo una avalancha de publicaciones para guiarlas con formación de biblioteca. Este es el momento de biblioteca del niño. Son los nuevos consumidores de forma masiva. La biblioteca de los niños, la biblioteca del joven, la biblioteca de la joven, la biblioteca de la mujer, como lector reconocido y acreditado y con mayores posibilidades de verse afectada precisamente por las malas lecturas. Todo esto llevaba a que había que escoger y escoger bien. Y aquí se abre el debate de libros buenos y malos, no de buena o mala literatura desde el punto de vista literario, sino buenos o malos por las consecuencias sociales, culturales y políticas que se podían derivar. Y desde luego, en una biblioteca útil y moralmente buena, por definición y casi estructuralmente el gran peligro del siglo XIX y que se prolonga a primeros del XX es la novela. Claro, la novela era lo que en el siglo XIX había despertado más emociones. ¿Y saben por qué en realidad la novela? Por las propias prácticas de la lectura. Porque mientras el teatro tiene sus posibilidades de representación o la poesía de recitación, la novela establece una relación directa con el propio texto, lo que equivale a la libre interpretación de los textos. Y por tanto a una libre interpretación que se sale de los moldes que han quedado éticamente establecidos de lo que es bueno y malo. Y además, uno de los textos, se descartaba la novela porque desde luego son atributos perniciosos. De literatura no debe leer más que buenos autores los clásicos y absteniéndose totalmente de novelas. Pues nada hay tan perjudicial al recto criterio y la salud moral de la joven, como las obras de pura imaginación. Las mejores novelas también le dañan, porque son ficciones que hacen perder de vista la vida real y dan pábulo a los sueños de cursiva, que son lo más opuesto a la formación de la mujer. Claro, ¿y qué es lo que ha puesto en boga el género novelesco sino la multitud de lectores, lectoras sobre todo, que a los delicados manjares de la literatura clásica, de aquí arranca lo que tiene calidad o no tiene calidad, prefieren los guisotes, por indigestos que sean, de las novelas del día? Y existe un público especial, numerosísimo, refractario a las novelas serias, y al cual hay que preguntarle lo que les guste, esto es, ficciones expuestas con arte. Y aquí está el escollo insuperable para la guía del lector. Porque no hay novelas buenas, todas más o menos debilitan el espíritu. Y hay que tener en cuenta que cuando hemos hecho historia, yo por lo menos historia social de la literatura, habrá que irse desde luego con lo que realmente se está leyendo en la época. Miguel de Unamuno recuerda en sus memorias, decía que su obra más querida no había publicado más de 1000 ejemplares. ¿Qué diría don Miguel si se hubiera enterado los cerca de 800.000 con la colección RTV a finales de los años 60 del siglo XX? Pero claro, ¿qué es lo que se estaba de alguna manera empujando? ¿Cuáles eran los grandes negocios de la época? Por los relatos erótico-galantes, los psicalípticos, las narraciones pornográficas. Felipe Trigo y Ricardo León son el gran éxito de la época, son los que hacen realmente negocio. Felipe Trigo, Ricardo León, Blasco Ibáñez, en otra
desde otra perspectiva, desde otra dimensión, con todos los cambios precisamente en la naturaleza de sus posiciones políticas, y desde luego Galdós, como veremos ahora, en las colecciones de novelas. Sor Simona, que no me he conocido, pues vendió 200.000 ejemplares. Es decir, yo creo que tenemos que abocarnos a lo que realmente circula y a lo que realmente se lee, no a las propias excelencias de la literatura. Probablemente nos quedemos solamente en la mal llamada generación del 98, en la generación del 27, sí, eso está muy bien, pero no, eso no nos resuelve el problema, ni de la historia social ni de la historia de la literatura. Nos vamos a quedar solamente con esta especie de pulsiones de naturaleza generacional, un concepto que además es del 14, además para el 98 inventado por Azorín, que no tiene absolutamente nada que ver, y desde luego yo, desde hace mucho tiempo me voy cuestionando que aquello es muy operativo, pero no vale para nada lo de generación del 98. En parte sí, porque había una intencionalidad programática del 27, pero esto es otra cuestión. Todo esto lleva a que libros malos, malas lecturas, y todo esto lleva a los pastorales, los sermones. Fíjense, en 1907, no me resisto tampoco a decir eso, La Voz del Púlpito recoge toda esta retórica y dice: allí en la lectura de libros y periódicos bebió el pueblo como hidrópico el veneno fatal que cegó las luces de su inteligencia y las energías de su corazón. Allí en las malas lecturas perdió la tranquilidad y su paz, perdió sus esperanzas. Claro, esto hay un debate, y si nos vamos a los textos de Emilia Pardo Bazán, que da nombre precisamente al escenario donde nos encontramos. Emilia Pardo Bazán escribió mucho en la ilustración artística, y en 1901 lo que Emilia Pardo Bazán estaba diciendo: hay que fomentar el vicio de leer, hasta ofreciendo premios. Dice: no creáis que hay malas lecturas, gentes de pusilánime condición tiemblan ante la cubierta de un libro, como si fuese una bomba de dinamita. No hay libro malo, toda lectura es buena, toda lectura es preferible a la no lectura. La única lectura mala es la lectura única. Como los fagocitos con los bacilos patógenos, otra de las ciencias médicas, unos libros neutralizan los efectos de otros libros, y a leer sin cesar es el remedio eficaz de haber leído algo. Y además dice que si hay una superstición formidable, es la superstición de la lectura. Y lleva, incluso Matilde Ras, años después, planteaba que en realidad no llama vicio a la afición de la lectura, es casi lo normal en un ser civilizado. Todo esto, por tanto, la conclusión es que la cultura impresa, de alguna manera, se apropió de todo ese paisaje urbano, de estar al día, del vértigo de las masas, y que ponen, desde luego, de manifiesto el concepto, ese que decíamos, de la propia modernidad. Y esto nos lleva casi a intentar ir cerrando para que al menos tengamos la posibilidad de cruzar algunas ideas, para que veamos cuál puede ser el ejemplo probablemente de que podamos acoplar a la vocación con la que el seminario ha querido entender la lógica de la lectura popular. Fíjense, hay un documento en la Fundación Lázaro Galdeano, una carta, en la que Eduardo Zamacois le dice a Enrique Gómez Carrillo, enero del año 7, sobre el cuento semanal, que había sido tal el éxito del lanzamiento del primer número del cuento semanal que se habían devorado los 4.000 primeros ejemplares solamente en una tarde en Madrid, en los kioscos. La novela era Desencanto, de Jacinto Octavio Picón, pero la fórmula había revolucionado el mercado literario. Esto ya no eran las novelas por entregas. Resulta que el mercado literario, por eso les decía que solamente esto es explicable en el proceso de modernización editorial de la historia de la edición, si no probablemente entendamos muy pocas cosas o las acabemos aislando. ¿Por qué? Porque contribuyó a empujar, por eso quería plantearlo con la terminología con la que nos ha convocado aquí el seminario, de la socialización en términos populares, con la categoría del pueblo, no el proletario, el pueblo, la herencia del siglo XIX. Luego nosotros podemos discernir cuáles son las categorías del pueblo, pero es habitualmente un mundo urbano, tejido con las características del jornalero que vive un jornal diario, del mundo de los oficios, del mundo del pequeño comercio, también en parte de los empleados, el mundo popular, sean o no propietarios de los medios de producción, el servicio doméstico. Estas son las señas identitarias que luego se van a romper en términos de clase social, pero sí en términos populares, porque abre colecciones literarias de una novela corta, no por entrega, por cada número,
24 páginas en papel cuché, ilustrado en colores, textos inéditos de autores españoles y a 30 céntimos. Extensión breve, precio muy bajo, seductores coloridos, grandes tiradas y desde luego bajos precios. Llegó a tener 50.000 ejemplares de tirada, algo difícil en el siglo XIX. Bueno, las crónicas de Pedro Antonio de Alarcón de la Guerra de África y algunas otras tiradas de Galdós. Entonces, siguiendo la estela, los contemporáneos publicaron 898 números, o la novela corta que salió en 1916. El papel era de muy mala calidad, el precio ínfimo, pero eso no importa. Este es el momento en el que el primer número, como decía, de la novela corta fue Sor Simona de Pérez Galdós, 200.000 ejemplares. Todo esto nos lleva a todas las colecciones de novela, de hoy, semanal, novela mundial, de la que ayer ya les han hablado, y nos queremos plantear que en esta lógica social del pueblo hay un público femenino, precisamente, que es el que ha multiplicado la demanda, no porque vayan dirigidas a las mujeres, sino porque tenemos efectivamente la solidez empírica para plantearnos que efectivamente las mujeres eran lectoras, pero no en términos de lo mismo que no he hablado de ruptura de clase todavía, no en términos de ruptura de género, salvo una élite intelectual vinculada a la Junta de Ampliación de Estudios o Investigaciones Científicas, a las grandes señoritas. Pero estamos hablando de una lógica transversal de mujeres que, más allá de la categoría de género que tratan de buscar en las lecturas procesos de emancipación, en realidad se han convertido no solamente en destinatarias, sino en procesos de lectura que han cambiado todo el panorama de la historia de la edición y de la lectura desde entonces. Conclusión, quizá pueda ser el colofón, no necesariamente unas conclusiones morales, pero es verdad que la historia de la literatura yo creo que debe de seguir haciendo preguntas como las que se ha planteado en este seminario. Creo que, vuelvo al inicio, habría que reescribirla, habría que salir de una crítica retrospectiva para construir movimientos, autores, porque todo esto se traspasa a la educación secundaria y a los libros de texto. Y esto ocurre lo mismo con la música o con el arte. Acabamos con un repertorio de autores, con sus obras y con movimientos que, les aseguro, no vale absolutamente para nada. Por tanto, hay mucho camino por delante. Nada más. Gracias. Muy ilustrador, y además has hecho la introducción del taller de esta tarde, del taller digital que tenemos profesado para explicar por qué razón pueden ser útiles las herramientas de geolocalización en ese análisis con distintas capas y distintas variables sociales, demográficas. Has hecho la introducción. Muchísimas gracias. Turno de preguntas, me imagino que queréis hacer algún comentario, pregunta. Buenos días a todos, muchas gracias Jesús, espléndida intervención, como siempre que venís los historiadores del edificio B a Filología. A ver, hay cosas que a mí me gustaría puntualizar, también porque he tenido historiadores en tesis doctorales. Y tú has empezado diciendo la necesaria interdisciplinaridad de los estudios. Mira, yo creo que desde la filología os leemos con muchísima atención a los historiadores. De hecho, en parte, como bien sabes, el término Edad de Plata, que acuñó Jiménez Caballero en el año 46 en una historia de literatura, en ese contexto sí que es mímesis de la Edad de Oro. Y después, en el año 64, es Jover quien utiliza el término Edad de Plata también como mímesis de la Edad de Oro. Pero hay que dar un salto hasta el año 75, cuando nuestro gran José Carlos Mayner hace otro planteamiento que no es histórico, es mucho más sociológico, aterrizado en archivos, de qué es la Edad de Plata. Y aunque detrás del concepto se pueda interpretar
que hay una mímesis de la Edad de Oro, en realidad creo que Mainer puso, digamos que asentó el concepto con conocimientos de época suficientemente justificables. No obstante, ¿vale? José Carlos Mainer, también como maestro, publica en el año 2010 su libro Modernidad y Nacionalismo, con lo que él transita hacia ese ámbito que tú has expuesto sobre el concepto de modernidad. Yo no sé cómo se enseña, bueno, tengo alumnos que vienen con la concepción de que seguimos hablando de generación del 98, del 14 o del 27, pero desde luego, desde esta facultad de filología, llevamos años enseñando la Edad de Plata desde otra perspectiva. Ya desde los años 70, un maestro mío, Richard Caldwell, empezó a criticar el concepto de las generaciones como procedente de una mentalidad prefascista que tiene que ver con Julius Petersen. Entonces, quizá esta interdisciplinaridad que tú llamabas la atención al principio tenga que ser recíproca, porque nosotros ya, digamos, hemos superado conceptos como los de generación y hemos abierto la Edad de Plata, o sea, las generaciones, no solamente al concepto de Edad de Plata, sino al concepto como es el grupo Otra Edad de Plata, y con todo lo que llevamos abundando, creo que ya alcanzamos a ver o a sobrepasar el concepto de la Edad de Plata hacia la dimensión de la modernidad. Hasta tal punto, y esto es una idea que yo tengo en mi cabeza y que a veces la comparto con cierta generosidad, pero no sé si de forma certera, yo creo que en buena medida el siglo XX tiene dos grandes movimientos estéticos, que son la modernidad y la posmodernidad. Vamos a ver qué dice el futuro. Entonces, lo que quería en el fondo decirte es, quizá también nosotros ya hemos hecho esa labor de romper las etiquetas que durante muchos años hemos estado utilizando la Edad de Plata, y es necesario también que se nos reconozca a los filólogos la labor que hemos hecho para avanzar en esta nomenclatura. ¿Hay más intervenciones? No, todavía. Es que quería hablar de ello. Vamos a sin preguntas. Hola, buenos días, soy Ángela Eder. Lo primero, muchas gracias por esta disertación esclarecedora y que está tan de acuerdo no solamente con el título del seminario, sino, como ha dicho la doctora Romero, con el espíritu de este grupo de investigación. Es cierto que el nombre, el título de la Otra Edad de Plata va en contra de esa estratificación, esa canonización de una serie de movimientos que falsean totalmente la historia de la literatura, de manera que hay que prestar atención a la Otra Edad de Plata, y no solamente desde el punto de vista literario, sino, como ha dicho el doctor Martínez, pues intercultural, porque hay una unión, una unificación. Y eso es lo importante en esta época. ¿Por qué? Pues por las condiciones mismas de la sociedad, como él ha dicho, de la modernización, efectivamente no de la modernidad, sino de la modernización. Los hábitos de lectura, por ejemplo, pues se favorecen muchísimo con la llegada de la electricidad, ¿no? Y de la facilidad del viaje, del movimiento, etcétera, etcétera. Yo he tomado una serie de notas, son desordenadas, pero me iban viniendo, porque la verdad es que este es un jardín perfectamente floreciente y de que constantemente salen ideas. La rapidez de la lectura, ese afán por leer,
está relacionado pues claro, con muchos rasgos de la sociedad de la época. Esa tendencia hacia el libro pequeño, que tiene unas razones económicas, pero también prácticas, pragmáticas. Ayer hablábamos de la novela de bolsillo, ¿no?, que surge en el año 1916, perdón, 14, del 14 al 16, y que se anuncia en el primer número como la novela del viaje, la novela del tranvía, la novela del tren, la novela del paseo, y hace pensar en una nueva costumbre de la lectura. Y por eso el doctor Martínez Martín ha hablado de la censura. En la plena dictadura de Primo de Rivera es cuando van surgiendo los primeros relatos, no los primeros relatos, pero sí cuando hay como una rebelión. Sánchez Álvarez Insúa, que tú lo conoces muy bien y que ha colaborado en muchos libros tuyos, pues hablaba, y lo recordábamos ayer, de la rebelión del público, la rebelión del lector, en cuanto que es el lector el que se va a revelar, naturalmente apoyado por esas condiciones socioeconómicas, contra esa moral, ¿no? De no hay que leer novela, no hay que leer eso, contra la psicalysis, etc. El lector se revela, ¿no? Y entonces yo quiero recordar que, si no me equivoco, la censura de Primo de Rivera fue más severa con los relatos breves que con las novelas extensas. De manera que hay escritores, y no quiero dar aquí la vara citando nombres, que tienen que ampliar sus relatos de lo que fue un cuento que a lo mejor podía ser destinado a una revista con una difusión pues, más fácil, y se convierten en novelas de más de 200 páginas, porque ahí la censura era más suave. Entonces, hay un entramado magnífico de causas y de consecuencias. Así que muchas gracias, porque ha sido un enriquecedora esta intervención. Bueno, yo también quiero devolver las gracias, sobre todo por las sugerentes intervenciones, porque van un poco a la médula precisamente de lo que estamos tratando. El inicio de mi intervención ha sido precisamente para valorar precisamente la oportunidad de este seminario. Y sobre todo es este grupo de investigación, este seminario, el que está intentando de alguna manera establecer una relación disciplinar, pero sobre todo muy descompensada. Yo estoy efectivamente de acuerdo que en los grupos de investigación de filología se ha contado mucho con los historiadores, lo que no ha ocurrido precisamente al contrario. Yo por eso, si me va a permitir, es una cuestión de petulancia, yo sí me he preocupado además, porque creo que en el ámbito de la filología, de la literatura, de la crítica textual, es el único sitio donde me hacen caso, no precisamente los historiadores. Por eso quería decir que, bueno, sí, precisamente es un signo evidente de que esto es una realidad que procede desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de cuestiones novedosas. La cuestión de la edad de plata, a ver, sobre todo de la modernidad y de la modernización, yo creo haber hecho énfasis en un término que ha retratado bien la doctora Elena Bordonado, es decir, modernización. Cuidado que el primer tercio del siglo XX yo voy a acoplar una categoría historiográfica, como un proceso cualitativo que tiene sus dimensiones demográficas, la ruptura del modelo demográfico antiguo, los procesos de sociedad industrial, la sociedad de masa, la sociedad abierta, es decir, hablo de un proceso dinámico, histórico, y además que me apropio de la historia de la economía, de la historia demográfica. Pero claro, nosotros lo tenemos, no es ningún equivalente, aunque cronológicamente también se puede conocer en algún momento, el concepto de modernidad. Y el concepto de modernidad, visto en términos, porque es la columna vertebral del libro, de las prácticas de lectura que les he anunciado, desde mi punto de vista es el gran proyecto del siglo XVIII, el gran proyecto universal de la razón, esa arquitectura del conocimiento, la desacralización del saber, la posibilidad misma de desentrañar
todos los secretos de la naturaleza, que camina teleológicamente hacia una finalidad, el progreso continuo y limitado. Este es el proyecto de la modernidad del siglo XVIII. Y nosotros efectivamente ahora podemos contrastarlo y compararlo y llevarlo a las prácticas de lectura, porque este es mi argumento principal, al mundo posmoderno actual, que puede tener una cronología en la forma en la que socialmente se están produciendo evidentes cambios y con todas las reflexiones intelectuales, pues de la década de los 70-80 del siglo pasado, cuando empieza a hacer fortuna el término de lo posmoderno. Además tiene fuertes implicaciones culturales y además en el ámbito de la lectura. Por eso yo quisiera discernir siempre entre modernidad y posmodernidad y un proceso dinámico historiográficamente considerado que es la modernización, que son las condiciones históricas que hacen posible todo este conjunto de cambios. El tema de la Edad de Plata, que yo desde luego soy muy respetuoso, pero también la doctora Dolores Romero, ha hecho una secuencia donde está el origen. El problema no es tanto el término, sino la propia dimensión conceptual. Es muy explicable que el primero que sepamos sea Ernesto Jiménez Caballero, y el momento en el que lo hace está precisamente, es uno de los grandes intelectuales orgánicos, precisamente después de 1939. Él a lo que está intentando comparar es que la idea del imperio, por el imperio hacia Dios, esto tiene un catálogo político en la forma de comprensión de la realidad política. Entonces, la edad de oro. Y ahora, claro, pero es que es una excelencia, además, es un tiempo en el que yo he escrito, bueno, esto sí no es la idea del imperio, pero bueno, es la edad de plata. Claro, el gran problema es que si nosotros hacemos una edad de oro, una edad de plata, y lo seguimos dejando en los términos en los que su origen quedó elaborado, y la continuidad con José María Jover y con José Carlos Mayner, cuando publica en Cátedra la Edad de Plata, Mayner, ¿qué hacemos entonces con el siglo XIX? ¿O qué hacemos desde 1939 y en la actualidad? Es decir, ¿estamos haciendo un conjunto de escalones? La pregunta es la operatividad. Y por tanto, mis colegas de historia lo utilizan. Hay grupos de investigación en la facultad, que conozco muy bien, que utilizan la Edad de Plata del mundo de la ciencia y de la técnica. Entonces, yo siempre hablo que conceptualmente si es o no operativo. Yo si tengo que ir historiográficamente, yo nunca hablo de Edad de Plata, no porque no haya que hablar, sino de modernización. Porque es verdad que la secuencia social que incorpora Jover y las dimensiones empíricas de Mayner, pero claro, Mayner no deja de ser un historiador de la literatura. Claro, él lo hace desde esa perspectiva, que trata de acoplarlo a su contexto, que va a fundamentos empíricos y hace una descripción, un relato. Pero yo creo que no acaba yendo a la médula, y esto se sabe como pienso perfectamente Mayner, no llega a la médula de la contextualización real a la que debemos llegar. No me vale con hablar de pequeña burguesía, ni de gran burguesía, ni del gobierno de no sé. Esto no nos resuelve nada. No nos resuelve nada si no vamos a las dimensiones más profundas historiográficamente consideradas, y lo mismo que yo he planteado, no en este grupo de investigación, que la historia de la literatura ha estado demasiado pegada a la historia intelectual, pues la historiografía ha estado pegada y sigue en parte pegada a la historia política, pero no a la historia política como forma de organización del poder, sino al relato y desenvolvimiento de la política de los gobiernos. Claro, ese es el problema. Ese es el problema del cruce entre contexto y variables de análisis. Esto lo planteo igualmente para el arte o la historia de la música. No nos vale con describir. ¿Qué más nos da antes de escribir libros y autores? No digo que este grupo de investigación lo que está es, de alguna manera, en otro escalón, por eso estamos aquí. Pero habitualmente, ¿qué más nos da relatar autores, movimientos literarios, movimientos estéticos? Si luego ponemos un contexto y relatamos gobiernos o hablamos de la pequeña y la mediana burguesía, yo las preguntas yo las hacía cuando la Edad de Plata y la lectura de la pequeña burguesía. A ver, vamos a ver, no juguemos con categorías abstractas, veamos quiénes son los lectores, quiénes son esos pequeños burgueses, decidámoslo, no sigamos jugando con categorías abstractas de la revolución burguesa, porque eso no es metodológicamente operativo. Claro, esos son los problemas de fondo. Ahora, llamemos como nos llamemos, a mí me parece pertinente, lo podemos llamar como queramos. Pero el problema es, en último término, conceptual. Y yo con esto no quiero invalidar en modo alguno, es al revés. Yo empiezo por decir que cruza
la lectura popular, la buena o mala literatura, la socialización y el contexto histórico. Bueno, pues quiero decir que no es inservible, pero al menos puede ser, digo discutible. Digo discutible desde que Mainer sacó aquel libro, que yo no he compartido mucho y desde luego es suficientemente conocido. Que puede ser válido también para intentar identificar un periodo, pues, y que se ha superado los términos de las generaciones, pues también. Pero esas ideas, claro, es que todo es discutible, prefascista. La idea de la generación está reflexionada, tiene una reflexión, no hay más que leerse, la historia como sistema, de Ortega. Ahí tenemos el acta de nacimiento, además, del intelectual, de la categoría del intelectual, el que está llamado a guiar a las masas. ¿Ante qué? Ante la desvertebración de España. No es un problema territorial, no, es vertebrar la sociedad. ¿Y cómo la podemos vertebrar? Si el Estado no ha llegado, ¿qué elemento de soldadura tiene que haber? El intelectual. ¿Y estos intelectuales están llamados a qué? A la lógica generacional que tiene esa misión civilizadora de guiar a las masas. Por eso quiero decir que para eso están los seminarios, para que podamos entrar en este tipo de situaciones, o al menos debatirlas. Y luego el planteamiento que hacía. Yo he aprendido muchísimo, y sigo aprendiendo de mis colegas españoles y extranjeros de literatura. Yo lo voy a hacer público, no sé si me recuerda, pero yo he sido alumno de Ángela Ena hace muchos años. No quiero decir, pero si no recuerdo mal era el curso 1976. Yo he aprendido mucho, y entre ellos de Ángela Ena. Fue mi profesora de Historia de la Literatura, en segundo, en Historia. Y luego mantengo... Cursos comunes de 200 alumnos. Y mantengo desde hace mucho tiempo relaciones estrechísimas con colegas españoles y extranjeros de Historia de la Literatura, con los que he aprendido y sigo aprendiendo mucho, y no quisiera hacer el repertorio. Ya probablemente lo puedo anunciar. Me escribió hace unos días Jean-François Autrel, que acaba de terminar un libro que ha recogido todas sus colaboraciones, pero Autrel y otros tantos. Por eso quiero decir que esto no solamente es un síntoma, sino esto es el producto, este seminario, de muchos años de colaboración y sobre todo para intentar compensarlo, porque insisto, sigue estando descompensado. Hay que preocuparse más de nuestros colegas de filología, digo los historiadores, se preocupan. Yo me salgo de la quema, se preocupan poco. ¿Tú no crees que intentando defender lo de Edad de Plata, que es cierto que siempre estos epígrafes, estos títulos siempre resultan falsos, ¿no? Por eso lo de la otra Edad de Plata. ¿Tú no crees que a partir de 1902 la literatura española da un cambio de manera que en 1902, precisamente, que es en lo que se fija Mainer, hay una serie de escritores, olvidémonos del terruño de la generación del 98, olvidémonos de esas nostalgias tan... No, por favor, no. Pero en la literatura española ya tenemos una serie de escritores que se pueden equiparar al resto de Europa. Un Valle Inclán no es 98, es uno de los grandes maestros de la literatura europea, lo mismo que Unamuno, lo mismo que tantos otros. Ahí yo quiero defender que sí, a principios del siglo XX hay un cambio monumental. Nada más, y perdón por la... No, y además estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, a ver si a todo ese escenario no son unos cuantos. Ahí lo que la historia de la crítica retrospectiva sitúa en un segundo nivel. Lo que hay que ponerlo de alguna manera es pulsar justamente a todos y pensar la excelencia o qué lee el público. Y desde luego está... El sustrato literario. Claro que sí, el sustrato literario. Hay una serie de grandes focos, ¿no? Que son los que brillan, pero luego está todo el sustrato. Cuando todo el mundo escribe y todo el mundo lee, ahí la selección tiene que ser más. Pues nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias, profesor Martínez Martín. Aplausos.